Deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, venimos dando en estos mensajes semanales una serie de consideraciones o mensajes sobre el papel de la Iglesia en la civilización de Occidente. Y ahora toca hablar del derecho internacional, o el derecho de gentes, los grandes principios que rigen el trato entre las naciones, cómo unas naciones con otras se deben tratar, bajo qué principios. Y los formuladores de los principios del derecho internacional fueron los teólogos católicos españoles del siglo XVI, a raíz de la conquista. En el siglo XVI vinieron los españoles, también los portugueses y otros europeos a conquistar. Y la conquista se hizo, diríamos, entre los ángeles buenos y ángeles malos. Los ángeles buenos fueron los frailes, que protegían a los indios, les enseñaban la fe católica, realmente los protegían como padres. Ahí está la gran figura de Tatabasco, por no citar otro. Y los ángeles malos, pues fueron los conquistadores y luego los encomenderos, que venían con afán de gloria, con afán de poder y con mucha hambre, como dijo Cortés, tenían hambre y sed de oro, venían a buscar oro. Los pasajes tan tristes, por ejemplo, de Cortés, que le quema los pies a Cuauhtémoc, fue porque le dijeron dónde estaba el oro, y Nuño de Guzmán, que atormenta, le quema los pies y mata al rey Calzolzin de Michoacán, que ya era cristiano y aliado, es por sacarle el oro. Todos traían esa sed inmensa de oro, de riquezas, y se aprovechaban de los indios para conseguirlo, y también de los indios para hacerlos bestias de carga, para maltratarlos, para tomarlos como esclavos, incluso errándolos como si fueran animales. Todo eso hicieron los conquistadores y no se puede negar. El primero que levantó la voz contra estos abusos fue un dominico, Fray Antonio de Montesinos, que allá en la isla española, que ahora es Santo Domingo, un diciembre de 1511, echó un sermón en la iglesia. Estaban seguramente ahí todos los encomenderos y conquistadores, don Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, ahí estaba también, y les dijo en sus verdades un sermón durísimo, que estaban maltratando a seres humanos, que eran unos criminales, que eran unos ladrones, todo se los dijo en su cara. Se alborotaron mucho, fueron con el superior y le dijeron que obligara al fraile a que el próximo domingo enmendara el sermón. Y los frailes le mandaron a Fray Antonio Montesinos que al próximo domingo predicara y enmendara. Y lo que hizo Montesinos fue reafirmar, volverles a echar la misma, ¿verdad? Otra vez llamarle la atención de una manera, acusarlos de criminales, de ladrones, etcétera, etcétera. Llegó la queja al rey, que era don Fernando de Aragón, esposo de Isabel, la católica. El rey mandó disposiciones muy humanas para que se tratara bien a los indios, pero pues España allá y los encomenderos acá, pues no hacían caso de las disposiciones del rey. El más conocido defensor de los indios, no digo que sea el principal, es Fray Bartolomé de las Casas, también dominico, fraile dominico, obispo de Chiapas, que hizo muchos viajes, viajó constantemente a las cortes de España para quejarse de los abusos de los españoles contra los indios y defender a los indios. Eso está en la historia, es conocido de medio mundo, pero lo que muchos no conocen, que los verdaderos defensores de los indios fueron los grandes teólogos españoles, dominicos y jesuitas, que se pusieron a
en base a los principios cristianos y de ley natural, se pusieron a escribir grandes tratados sobre el derecho de gentes y formularon los principios internacionales que han regido a veces, porque a veces no se les hace caso, las relaciones entre los estados unos con otros. El más conocido de estos teólogos en este campo del derecho internacional es Francisco de Vitoria, dominico, profesor de Salamanca, un hombre muy ilustrado. Su compañero, otro dominico, y luego el jesuita Molina, escribieron tratados fueron como la conciencia de España. España estaba conquistando el Nuevo Mundo, haciendo riquezas, pero maltratando a los naturales. Y estos frailes clamaron y dijeron, todo hombre es digno de respeto porque es criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo hombre tiene un alma racional e inmortal que lo hace sujeto de derechos. No se le puede oprimir. No hay ninguna razón para despojarlos de sus tierras, de su libertad, o ponerlos a trabajar o quitarles la vida. No hay ninguna cosa que lo justifique. Están en paz, llegan los españoles y les arrebatan sus tierras, su libertad y hasta la vida. Y ese es un crimen contra la humanidad. Esa fue la formulación fundamental que hicieron, de la dignidad fundamental de todo ser humano. El derecho de las naciones, dice, cualquier nación, por pequeña que sea, tiene los mismos derechos y obligaciones que una nación grande y debe ser respetada y debe respetar cualquier nación del mundo. Ya estaban acá los españoles conquistando y entonces Vitoria dijo, bueno, lo único que puede de alguna manera justificar la conquista, no el maltrato, sino la conquista por las buenas, es predicar el evangelio, es llevarles a los indios la fe. Pero si no la quieren aceptar, no es razón para por ello castigarlos o esclavizarlos, si no la quieren aceptar, porque la fe es cuestión libre. Las naciones han formulado un derecho internacional que está por allí en la Declaración de la ONU de 1948. Mucho se tomó de allí. Y son principios que rigen el derecho internacional inventados o formulados por primera vez por los frailes católicos españoles del siglo XVI. Y podemos decir que si criticamos a España y cómo se le critica, si criticamos a España por el maltrato a los indios es en base a lo que estos teólogos dijeron. Es en suponer que los indios eran seres humanos y no animales de carga, que tenían un alma inmortal, que eran hijos de Dios, que tenían derechos naturales propios. En base a eso se puede criticar a España. Fueron estos teólogos y los frailes también que vinieron a América, muy santos, muy sacrificados, la conciencia de España. Y tal vez de los pueblos que colonizaron, porque Europa se dedicó a colonizar a partir del siglo XVI, tanto América como África, como el Extremo Oriente hasta la India, tal vez de los pueblos que colonizaron España sea la única nación que hizo examen de conciencia de su proceder y que en ese examen de conciencia formuló los grandes principios del derecho internacional. Muchas gracias y Dios los bendiga. Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo.